Un cordial saludo para todos. El día de hoy mi compañero Oscar Leonardo Alzate Pinilla y quien les habla Michael David Castro López vamos a hablar sobre la profundización en la temática de las irregularidades encontradas en el PAE de La Guajira. Bueno, el contexto en que se dio esa situación fue que la alimentación escolar desde hace muchos años es un foco de corrupción por parte de diferentes funcionarios públicos en el país, dándose a conocer este programa no por sus bondades y beneficios, sino por el contrario por los numerosos actos de corrupción que los envuelven en el programa en diferentes áreas del territorio nacional. Uno de los casos de más renombre y más controversia que se han generado en el manejo irregular del PAE es el de La Guajira, donde funcionarios públicos que en su deber ser están en la obligación de velar y proteger por estos recursos directamente direccionados al bienestar y cuidado de los niños y niñas en Colombia, han cometido innumerables casos de corrupción a partir de este programa. Inicialmente las quejas que se dieron frente a este caso, frente a la alimentación del PAE en La Guajira, se dieron por denuncias ciudadanas a través de medios de comunicación donde la población manifestaba diferentes situaciones como la mala calidad de los alimentos suministrados a los niños, los sobrecostos, las irregularidades presentadas en los procesos de contratación, puesto que los contratistas no contaban con las capacidades de ejecutar y entregar alimentación debida con las especificaciones que se encontraban dentro de los contratos sino por el contrario, entonces no cumplían con lo que estaba establecido. Además de otras cosas como el cobro y pago de contratos que no debían de haberse precisamente entregado dineros por no haberse ejecutado de manera adecuada y una inoperancia de los entes de control frente a estos actos de corrupción desembocó en el llamado del Alto Gobierno Nacional para que se tomara por medio de los entes de control cartas en el asunto frente a esta situación. En La Guajira los hechos de corrupción son bastante repetitivos y cíclicos. El primero se dio en el 2016, cuando la Contraloría encontró irregularidades por un valor de 16.972 millones de pesos en precisamente el PAE de ese año. Y en el año 2021, la Contraloría de igual manera inició procesos investigativos a partir de nuevas denuncias ciudadanas por alimentos en descomposición, raciones absurdamente pequeñas, como también insuficiencia en los aportes nutricionales para los menores que se veían beneficiados por este programa. Además de ello, el caso de La Guajira tiene una connotación muy especial, puesto que no es un secreto que este departamento cuenta con el mayor caso de los estados de nutrición en los menores de edad, donde se puede evidenciar en el informe técnico séptima edición del Instituto Nacional de Salud que las muertes de desnutrición han ido en aumento desde el año 2016 en comparación con el promedio nacional, llegando a que las muertes por el fenómeno de desnutrición estén en un 40% entre menores de 1 año a 4 años de edad. A razón de ello y la situación de corrupción con los programas de alimentación escolar, está demostrado que la ética pública está totalmente resquebrajada en este departamento, mostrando que para el funcionario público que se encuentra en este lugar es más importante el beneficio personal sin importar cuántas vidas esto implique. Asimismo, entonces, los involucrados en el caso se da en primera medida el hallazgo de irregularidades fiscales por parte de la Contraloría que superan los 16.982 millones de pesos, siendo una situación alarmante y preocupante para el Estado colombiano. En primera medida, entonces, se encontraron unas irregularidades en los contratos donde aparecen dos personas. La primera es Ibis del Carmen Rosado Robles y María Angélica Araújo Noguera, quienes mediante diferentes acciones de presunta manipulación indebida de contratos llevaron a cabo una serie de acciones donde se dieron actos de corrupción, concentrando la operación de estos contratos en los departamentos del Cesar y La Guajira, sumando entre estos hallazgos fiscales por más de 23.000 millones de pesos por medio de diferentes corporaciones, fundaciones y asociaciones donde ellas aparecen como representantes legales. Asimismo, en el año 2020, la Fiscalía General de la Nación señaló al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por las graves irregularidades encontradas en el PAE de La Guajira, donde al momento de celebrar y liquidar contratos, se encontraron una serie de irregularidades asimismo como sobrecostos que superaban los 13.000 millones de pesos. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el PAE son de responsabilidad directa del Ministerio de Educación, por lo cual se ve una omisión por parte de esta entidad y también investigaciones que se abrieron por parte de la Fiscalía contra el exalcalde José Giacometto Fominaya, la exsecretaria de Educación Municipal Zuleima Moscote Redonda
y 11 asociaciones de autoridades tradicionales guayú debido a estos casos. Bueno, muy bien, continuando con el caso estudiado de investigación, podemos ver que se presentaron unas faltas en política anticorrupción evidenciadas a lo largo del caso. Pues cabe resaltar que bajo las irregularidades presentadas en el PAE de La Guajira se desataron un sinnúmero de faltas en política anticorrupción que podremos evidenciar pues a lo largo del caso. Entre las faltas más evidentes están las siguientes. La primera que analizaremos sería la falta de transparencia. Esto, pues, en la gestión del programa incluía la falta de acceso público a la información sobre contratos, gastos y procesos de toma de decisiones. Esta es una de las principales faltas en la política anticorrupción, ya que la transparencia puede ocultar todo tipo de prácticas corruptas y dificultar la rendición de cuentas. Por otro lado, pues, veremos la contratación irregular, la adjudicación de contratos de manera irregular o sin un proceso de licitación transparente es una falta común en este caso de corrupción y sobre todo en este en específico que es el del PAE. Esto puede pues, implicar la selección de contratistas basadas en favoritismo o la falta de evaluación adecuada para este tipo de ofertas. Por otro lado, pues la desviación de fondos pues asignadas al PAE hacia cuentas personales o fines no autorizados es una falta grave. Esto puede pues involucrar a funcionarios públicos o contratistas que se benefician ilegalmente de los recursos destinados a la alimentación escolar. Otra falta es la calidad deficiente de los alimentos, pues la entrega de los alimentos de baja calidad o en cantidades inferiores a las acordadas en el contrato, pero aún así facturando el monto completo de la alimentación es una falta que afecta la calidad de alimentación de los estudiantes y el buen uso de los recursos públicos. Otra falta pues es la de supervisión y control. Esto pues por parte de las autoridades gubernamentales encargadas de la vigilancia del PAE puede permitir la corrupción. La ausencia de controles adecuados, auditorías y seguimientos pueden facilitar fácilmente las prácticas irregulares y de corrupción. Por último, pues vemos el conflicto de intereses, la participación de funcionarios públicos o de sus familiares en estas empresas contratistas del PAE pueden dar lugar a un conflicto de intereses que socavan la integridad del programa. Ahora bien, vamos a ver las acciones tomadas por los diferentes entes de control, en el cual, pues, en primer lugar, pues, veremos la intervención de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la cual inició investigaciones para determinar la magnitud de las irregularidades y para identificar a los responsables de los presuntos actos de corrupción. En varios casos, pues, se realizaron las detenciones adecuadas, arrestos de funcionarios públicos y contratistas que estaban, pues, implicados en las irregularidades del PAE en La Guajira. Pues también se llevaron a cabo audiencias judiciales para procesar a los acusados y asimismo avanzar en el caso. Durante estas audiencias pues, se presentaron las pruebas y se escucharon a los testimonios relacionados con las irregularidades y en algunos casos pues, se impusieron claramente medidas cautelares como la detención preventiva para garantizar que los acusados no pudieran interferir en la investigación. Por último, pues la Fiscalía trabajó en coordinación con otras instituciones gubernamentales como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para abordar pues, las irregularidades y tomar medidas disciplinarias y legales contra los responsables. Se realizaron pues, una serie de auditorías para revisar también la gestión y el uso de los fondos del PAE en La Guajira y para identificar áreas específicas donde se habían producido este tipo de irregularidades. Por otro lado, pues interviene la Procuraduría. En las acciones tomadas por la Procuraduría está en relación a las irregularidades presentadas en el PAE. Esta pues inhabilita y destituye a la Secretaría de Educación del Departamento de La Guajira por un periodo de 9 años en los cuales pues esta persona o esta secretaria de Educación no podrá desarrollar ninguna actividad en cargos públicos debido a los actos irregulares en la implementación del proyecto del PAE. Bajo las constantes irregularidades presentadas en el departamento de La Guajira, la Procuraduría fue veedora y testigo de cómo en el 2016 se dejó de prestar el servicio de alimentación y de complemento nutricional durante el desarrollo académico, debido a la falta de fuentes de financiación en el municipio de Maicao, que en pocas palabras, la Procuraduría no es más que la interrupción y la prestación del servicio de manera continua. Por otro lado, pues está la Contraloría, que toma acciones y adelanta 16 procesos de responsabilidad fiscal por un valor de 20.550 millones relacionados pues, con el proyecto de PAE en La Guajira. Y también a partir de las denuncias y los diferentes hallazgos encontrados, inició procesos de control y seguimiento
con las entidades educativas y una intervención de control fiscal participativo para el seguimiento específico a este programa. Por último, pues entramos a la reflexión que se dio a lo largo del análisis y de la investigación en el caso antes mencionado. Y podemos empezar a decir que la relación entre la ética en la gestión pública y las irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE en La Guajira es un tema que pone a manifiesto la importancia de la ética y la transparencia en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y su impacto directo en la calidad de la población, especialmente pues, en los sectores menos vulnerables, que en este caso sería la de los menores. En primer lugar, pues es fundamental recordar que la gestión pública ética se basa en los principios como la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos ciudadanos. En el caso específico que hemos tratado del PAE en La Guajira, las irregularidades que se han detectado es el desvío de fondos, la entrega de alimentos de baja calidad y la falta de supervisión adecuada. Estas son claras violaciones a los principios éticos. Por otro lado, pues la falta de ética de gestión pública tiene consecuencias graves en la sociedad. En el caso del PAE, esto significa que los niños y las niñas de La Guajira que dependen 100% de este programa para recibir una alimentación adecuada en sus escuelas se ven perjudicados. Esto no solo pues afecta su salud y el desarrollo, sino que también perpetúa la desigualdad y la exclusión social, ya que pues los más vulnerables son los más afectados por estas irregularidades, que en este caso pues como hemos mencionado, pues son los menores. Bueno, además de lo mencionado por mi compañero Oscar, la falta de ética en la gestión pública socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y sus representantes. Cuando se descubre que los dineros destinados a estos programas, como lo es el PAE, se utilizan de manera indebida, se genera un sentimiento de desconfianza, descontento por parte de la población y lo que lleva a una apatía política y a una mayor polarización social. Por otro lado, es importante destacar que la ética en la gestión pública no solo implica evitar la corrupción y las irregularidades, sino también promover la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos. En el caso del PAE, una gestión ética no solo se traduce en evitar desvíos de fondos, sino también en garantizar que los niños reciban una alimentación de calidad y en las cantidades adecuadas para contribuir a su desarrollo y asimismo pues su desempeño escolar. Por último, la ética en la gestión pública y las irregularidades en el PAE en La Guajira es un recordatorio de que la importancia de promover una gestión transparente, responsable y ética de todas las instancias gubernamentales es importante, dado que no es solo una cuestión de cumplir la ley, sino garantizar el bienestar de la población y la confianza de las instituciones, de ellos hacia las instituciones, especialmente en aquellos programas destinados a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, como son los niños y niñas, y más en un departamento tan árido como es La Guajira. Bueno, este fue el análisis, contexto y desarrollo que dimos a la temática presentada. Espero que haya sido de su agrado y quedamos atentos. Agradecemos mucho su atención.